Sí, probablemente este sea el vídeo por el cual me odien todas las universidades. Así que me voy a ir olvidando de poder dar una charla en un futuro en alguna universidad o algo así, porque no me van a invitar. Porque claro, como habréis leído en el título del vídeo, os voy a explicar en mi opinión si vale la pena estudiar ingeniería informática en 2025. Y es que para poder responder a esta pregunta tenemos que ver cómo está realmente la universidad hoy en día. Porque como sabemos, la tecnología avanza súper rápido y no sabemos si la educación avanza al mismo paso que la tecnología. Pero es que antes de nada es súper importante que tengo que aclarar que esta es mi opinión personal, basada en cómo he estudiado, quién soy yo, cómo es mi manera de pensar, cómo es mi manera de estudiar. Así que es muy probable que cualquier otra persona que haya estudiado esta misma carrera en otra universidad o incluso en mi misma universidad piense totalmente diferente a mí. Pero antes de entrar en materia, creo que es bastante importante presentarme. Me llamo Jaime, tengo 25 años y estudié Ingeniería Informática del año 2018 al año 2022 en la Universidad de Salamanca. Es decir, que la acabé en los 4 años que dura la carrera, no repetí ninguno. Y después, cuando acabé la carrera, hice un máster en investigación en ciberseguridad en la Universidad de León. Y cuando acabé mis estudios me puse a buscar trabajo y ya llevaré como unos 2 años de experiencia en el mundo laboral. Así que creo que tengo como la capacidad de poder hablar y dar mi opinión en base a que he estudiado la carrera, luego un máster, luego he trabajado, así que por lo menos sé de lo que hablo. Y una vez explicado esto, vamos a dar un poco de contexto de qué es lo que se estudia en ingeniería informática hoy en día. Y lo que voy a hacer es, os voy a ir contando más o menos cuáles son las asignaturas que se dan en la universidad en la que yo estudié, y es que por lo general estas asignaturas siempre son iguales en todas las universidades. Muchas de ellas van a cambiar el nombre, las van a dar de otra manera diferente, pero lo que son las bases 100% son las mismas. Bueno, pues al lío, os voy a ir diciendo cada una de las asignaturas, ¿vale? En primero, por lo general siempre se va a dar álgebra, que álgebra, para que me entiendas, es la manera de representar de manera matemática lo que es la informática. Aquí, como puedo ver, yo tuve dos, que una es álgebra computacional y álgebra lineal y geometría. Típica asignatura que te va a tocar aprender y estudiar porque es la básica y la vas a tener que sacar en ingeniería informática. En mi opinión, se da muchísima teoría, no está para nada aplicado a lo que es la informática, es un álgebra muy global. Y luego realmente es importante porque esto te lo vas a encontrar bastante en ciertas áreas de la informática, así que sí hay que saber bastante sobre todo poder leerla, digamos. Luego, cálculo, para que nos entendamos es la asignatura siguiente a las matemáticas, digamos que de bachillerato se podría decir, es hacer matemática pura y dura. En mi opinión, lo mismo. Deja bastante que desear que no esté enfocada a lo que es la informática. Te dan un cálculo, pues bueno, hacer cuentas, vaya. Luego hay muchas asignaturas que son computadores, se llaman así, ¿vale? Y para que nos entendamos, computadores es intentar explicar, pues, cómo funciona un ordenador en base a las operaciones que se hacen con ceros y uno. Eso desde lo más básico del ordenador hasta, pues, hasta donde le dé. Luego otra, estadística. Pues realmente sí que se utiliza bastante en lo que es inteligencia artificial y análisis de datos, pero ya esto es, pues, si te lo van a dar enfocado a esto o no. También te digo, es en primero y luego hasta que llegues igual a dar un poco de inteligencia artificial, pues se te va a haber olvidado lo que hayas dado en estadística. Luego van a ver las típicas asignaturas que son como de física y electricidad, en donde te van a explicar cómo funciona un semiconductor. Es decir, cómo te va a marcar un 0 o un 1 y a partir de ahí ya cómo funciona el propio ordenador. Organización y gestión de empresas. ¿Por qué está en primero? No lo sé. O sea, si quieres montar una empresa probablemente ya sea en tercero o en cuarto, ya no te vas a acordar de nada en primero, no sé. Vale, respecto a las asignaturas de programación. Obviamente es ingeniería informática, hay asignaturas de programación, debería de haber más, pero bueno. Decir que por lo general se van a dar las asignaturas en base a un lenguaje de programación de bajo nivel. En mi caso fue C, pero también sé que hay otras universidades que utilizan Java para explicar estos conceptos de programación, ¿vale? La verdad que está guay, no sé tampoco qué comentar sobre estas, se dan conceptos interesantes y son nociones que tienes que saber. Luego, por ejemplo, vas a tener asignaturas de diseño de bases de datos y de gestión de bases de datos. Esto realmente es muy importante porque si quieres utilizar y crear una base de datos muy grande es bastante difícil y hay que tener en cuenta muchas cosas, así que son asignaturas, en mi opinión, bastante importantes. Vale, luego hay otras asignaturas que son estructuras de datos y algoritmos. Es posible que se llamen diferente, pero sobre todo quédate con lo de algoritmos. Vale, pues estas asignaturas son realmente muy importantes y te digo por qué. Y en mi opinión se deberían de dar ya casi en cuarto. Porque
sé que, bueno, yo no he tenido ninguna de estas entrevistas, pero sé que tanto Google, Amazon, empresas muy grandes, los exámenes a nivel técnico que suelen hacer están muy relacionados con esta asignatura. Porque por lo general te ponen problemas en los que tienes que utilizar pues, ciertos sistemas de estructuras de datos, también muchos algoritmos. Es decir, lo que quieren es que hagas o resuelvas cierto problema de la manera más optimizada posible, digamos. Luego hay otra asignatura llamada informática teórica, decir que esta también es importante y se basa, en mi caso era todo el rato expresiones regulares como a nivel matemático, digamos. Decir que luego esta sí que es también muy importante, sobre todo de cómo te estructura un poco la cabeza y decirte que los compiladores y bueno, los lenguajes de programación directamente funcionan todo por expresiones regulares. Luego está aquí la asignatura que es ingeniería del software. Esta, en mi caso había un montón y tenían diferente nombre, igual había como más de 4 que eran como todo el rato lo mismo. Vale, ingeniería del software, para intentar explicarte lo que es básicamente intentar pensar, es decir, planificar un proyecto de programación antes de ponerte a desarrollar, etcétera, etcétera, pedir los requisitos, hablar con el cliente, lo típico, intentar plasmarlo todo en papel, no, pero bueno, en un programa para tú no tener que estar todo el rato pensando qué es lo que vas a programar, sino directamente tener ya los diagramas y saber, vale, tengo que hacer esto, vale, esto se une con no sé qué, esto se une con tal. En mi opinión es una asignatura importante, parece que todas son importantes, pero luego es que se da muy mal, o sea, podría ser mucho más sencilla y no sé, a mí no me gustó. Luego, obviamente, ya voy a parar porque te voy a decir las básicas, ¿vale? Hay una que también es muy importante que son todas las que son relacionadas con redes, ¿vale? Estas sí que son súper importantes, luego ya como te las den, si te las dan bien o mal, bueno, pero por lo menos en mi caso que yo me he dedicado luego a la ciberseguridad, estas son súper importantes. Y luego ya lo típico y las típicas preguntas de, por ejemplo en mi caso de ciberseguridad, había una asignatura que era seguridad informática. Pero es que luego la asignatura de seguridad informática, como tal, no tenía nada de ciberseguridad de lo que es hoy en día, de lo que se trabaja. O sea, es siempre todo a nivel súper técnico y súper teórico. Y luego ya se va a tener muchísimas asignaturas más, luego va a haber optativas, pero sobre todo he querido explicarte lo que son las bases y lo que vas a estar dando. Luego obviamente hay muchísimo más porque no te he contado ni la mitad. Y si queréis un vídeo donde explique detenidamente cada una de las asignaturas, ponedmelo en los comentarios, porque la verdad que lo he dicho así un poco de ojo y de lo que recuerdo, y sobre todo el concepto que me ha quedado de esa asignatura, digamos. Ahora, si ya te he contado todas las asignaturas más o menos, pues volvemos otra vez al cauce del vídeo, es decir, los problemas que le veo yo a ingeniería informática. Vale, recordemos que son 4 años y por lo general la gente tarda más de 4 años en sacársela, ¿vale? Pero mira, uno de los problemas que yo veo es el exceso que hay de teoría. Y es que hay muchísima, pero muchísima teoría. Porque para la gente que no la haya estudiado, te explico. Por lo general suele ser siempre las clases teóricas y luego las clases prácticas, ¿vale? Pues lo que debería de ser es que en las clases prácticas obviamente se aplique la teoría, ¿vale? Supuestamente debería de ser así. Pero es que el problema de verdad es que yo no sé la cantidad de teoría que he estudiado. Que tú me dirás, ¿para qué te vale hoy en día la teoría? O sea, es que si no te acuerdas de algo, lo buscas y ya está. O sea, no digo que no haya que estudiarlo. O sea, obviamente es importante, pero tanta... Es que estamos hablando de que iba un profesor y se ponía todo el rato a leer el PowerPoint. Venga, pum, pum, a leer, a leer, a leer. Y es que eso, en mi opinión, no es enseñar. Y hablando de enseñar, uno de los problemas es que te va a tocar profesores buenos y profesores malos, obviamente. Pero es que hay muchos profesores malos que no saben enseñar, no saben dar una clase. Y es que por lo general son incapaces, como digo, de dar una clase dinámica, solo se basan en la teoría. A lo mejor alguno te cuenta incluso su vida, pero no sé. Va a haber profesores buenos y profesores malos, ya te lo digo yo. Vale, otro de los problemas que veo es que hay tanta materia, no solo hablo de lo teórico, sino en global, que es que luego entras en el ciclo de estudiar para probar todo el rato. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que realmente luego no vas a aprender, porque lo que estás haciendo es estudiar para luego escupirlo en un examen y venga, el siguiente y blue, así todo el rato. Y esto hace que si hay asignaturas que son chulas, y por lo general las asignaturas que son chulas, a lo mejor es porque el profesor es bueno y si son chulas, son fáciles, ¿vale? Entonces eso hace que no le prestes tanta atención a esa asignatura porque estás más centrado en las difíciles y esa dices, bueno, pues la voy dejando porque es fácil, tal, está guay. O sea, eso para mí es un problema bastante grave. Otro problema, obviamente, es
que la universidad, pues como tal, va a pedales y la tecnología hoy en día va volando, o sea, evoluciona muchísimo más rápido que lo que va la educación. Como digo, pues ciberseguridad, inteligencia artificial, etcétera, pues no se da, por ejemplo. Como tal, lo que están intentando es hacer asignaturas dedicadas a eso, pero yo no quiero opinar sobre ello. Solo decirte que probablemente esas asignaturas que se den en esa carrera específica los den los mismos profesores que ingeniería informática, o sea, yo ahí lo dejo. Pero volviendo a que está obsoleta la ingeniería informática, decirte que yo en pleno, yo qué sé, en 2018 he hecho exámenes de programación a papel. Pero no solo uno, o sea, he hecho varios. Me he tenido que aprender los métodos de Java para hacerlos en papel. Luego, bueno, no sé, no voy a hablar de eso. Para que veas a qué nivel está hoy en día. Y ni que decir tiene de frameworks, de cloud, ni de Git. O sea, es que, no sé, todo tiene que ser, no sé, súper teórico, digamos. Y ahora bien, es que todo esto que te he explicado anteriormente de las asignaturas, igual cuando las iba diciendo, tú decías, coño, pues está bien, son los fundamentos, hay que saberlos. Y es que es verdad. O sea, son cosas que no se enseñan en ningún otro lado. Pero siendo sinceros, o sea, probablemente el 80% de todo lo que he estudiado en la carrera, a día de hoy no lo utilizo. Porque es que ingeniería informática no te prepara para el mundo laboral, pero para nada. Ahora bien, no todo es tan malo. Porque la carrera sí que me enseñó una cosa que es muy importante. Y es que me enseñó a pensar, me enseñó a buscarme la vida, me enseñó a resolver problemas, a adaptarme. Y es que eso, en mi opinión, es de lo más importante que vas a sacar de la carrera. Porque, por ejemplo, igual es mi opinión personal, pero yo sé que podría entrar en cualquier trabajo que sea un proyecto que utilicen un lenguaje de programación rarísimo, que sea un proyecto que tenga tantos años, que sea súper grande, que yo sé que lo puedo sacar. Porque durante la carrera y durante ya todos estos años he tenido la habilidad de enfrentarme a cosas parecidas, a de repente tener algo y decir, ¿qué es esto? Si es que no tengo ni idea. Y conseguir sacarlo, estudiarlo, entenderlo. Y esto en verdad no es fácil y no lo puede hacer cualquier persona. Y ahora, después de haberte dado esta chapa, ¿vale la pena estudiar ingeniería informática en pleno 2025? Pues la respuesta es que depende. Depende mucho de la universidad en la que estudies. Obviamente eso está relacionado con el nivel económico que te puedas permitir. Y también es que depende de ti mismo. En mi experiencia personal, para mí me ha valido la pena y te digo por qué. Sobre todo porque si no tienes claro un poco lo que estudiar, sabes que te gusta la informática y no sabes qué estudiar, esta carrera te abre todo el abanico de posibilidades de todo lo relacionado con la informática, digamos. Porque vas a dar desde electrónica, física, matemáticas, hasta las bases de programación que ya luego tú te puedes formar en lo que quieras. Y es que eso a nivel laboral, como digo, pues te abre muchas posibilidades. Que luego no digo que sea fácil encontrar trabajo y bueno, eso da para otro tema. Ahora bien, áreas nuevas como en mi caso ciberseguridad, como puede ser los análisis de datos, inteligencia artificial, ya te voy a ir avisando que la carrera como tal obviamente te da las bases, pero no te prepara para eso, o sea, no te va a enseñar nada de eso. Porque otra cosa también muy importante y que también te tiene que quedar claro, y es que cuando acabes ingeniería informática, te va a tocar formarte en lo que tú te quieras especializar, pero 100%. Pero en mi caso ciberseguridad porque es como lo más fácil, pero es que hasta un programador en la carrera no te enseñan frameworks, o sea, vas a tener que adaptarte y formarte tú solo. Vale, y una vez dado mi opinión, mi pésima opinión, te voy a dar unos consejos si te estás planteando estudiar ingeniería informática que yo creo que te pueden ayudar. El primero, yo en mi opinión es complicado, pero elige bien la universidad. Y sé, como digo, que esto es complicado porque depende de la situación de cada uno, porque por lo general la universidad te la van a pagar tus padres, o sea, hay gente que se lo va a poder permitir o que no, también te pueden dar becas o no, o sea, es ahí otro mundo. Pero bueno, si tienes la oportunidad, intenta elegir bien la universidad. Y dirás, ¿y cómo hago eso? Porque claro, a lo mejor te metes ahí en Google, te lo pone y ves el plan de estudios y te va a poner las asignaturas con los nombres que te están enseñando y no te vas a enterar de nada. Por eso yo lo que te recomiendo es que le preguntes a gente que o esté estudiando en esa universidad o que la haya estudiado. Por ejemplo, siempre suele haber grupos o de Twitter o de Instagram de la universidad. Pues pregunta por ahí a alguien. Y otro consejo, que no es consejo para si te estás planteando ingeniería informática, es
Bueno, como tal sí, que tampoco descartes los grados superiores. Porque yo conozco gente, de hecho, muchísimos compañeros míos han estudiado grado superior y son luego compañeros míos de trabajo, quiero decir, si lo piensas. Y con eso volvemos a lo mismo, no todos los grados superiores son lo mismo. Si también te planteas hacer uno, pues pregunta a la gente que lo haya hecho, que esté dentro, etc. Yo personalmente no te puedo decir sobre eso porque no tengo ni idea. También podéis utilizar la sección de comentarios en este vídeo para ayudaros unos a otros, decir, oye, yo estudié tal, os puedo ayudar, etc. Y ya, otro consejo súper importante es que estudies lo que estudies, lo estudies como sea, vas a tener que hacerlo también tú solo. O sea, te recomiendo muchísimo que intentes ser autodidacta. Y sé que esto es un coñazo, porque te va a tocar estudiar por tu cuenta. Bueno, como tal no tiene por qué ser un coñazo, pero vas a tener que hacer tus propios proyectos, etc. Pero eso es súper importante porque ahí realmente vas a aprender. Y bueno, para ir acabando ya el vídeo, que ya no son horas, decir que muchísimas gracias por ver este vídeo, supongo. Espero que no haya deprimido a nadie, sinceramente he dado mi opinión y estoy seguro de que hay muchísima gente que opina como yo. Y si no opina así, también que lo escriban en los comentarios y cuente, oye, o sea, cada uno opina lo que quiere. Decir también que me puedes seguir en redes sociales, subo ahí contenido más orientado a la ciberseguridad, pero yo creo que está guay. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y un besazo a todos.